Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Derecho para Todas y Todos, en donde alumnas y alumnos de la Universidad La Salle Pachuca estaremos abordando temas jurídicos los cuales son de suma importancia para nuestra vida diaria. A lo largo de los próximos meses se estará abordando un tema en cada edición del podcast. Los temas que se hablarán han sido elegidos para que sean de utilidad para las y los oyentes. Mi nombre es Luis Méndez, curso el 9º semestre en la licenciatura de Derecho y hoy les estaré hablando de manera un poco general acerca de las sucesiones, qué son, los sujetos que participan en ellas, los tipos de sucesiones, entre otras cosas. Bien, como todos sabemos, la muerte es la única verdad de la que ningún ser vivo puede escapar. Los seres humanos, como todo ser vivo, al momento en que tenemos vida, nuestra mayor certeza es que en algún momento esta vida terminará y por lo tanto, en un acto de responsabilidad, todo ser humano debe de saber que cuando le llegue el momento de partir, a alguien más le tocarán sus propiedades o sus deudas. Es por eso que en este podcast les hablaré sobre la importancia de los testamentos dentro de las sucesiones, así como de los dos tipos de sucesiones que existen en nuestro país. Para poder empezar a hablar acerca de este tema, primero debemos de conocer el significado de la palabra sucesión. Y es por eso que me voy a basar en Oxford Language, quien nos dice que la palabra sucesión significa acción de suceder o sustituir a alguien en un puesto, cargo o función. Ahora, una vez que sabemos lo que significa esta palabra, podemos construir un concepto de lo que significa la sucesión dentro de un ámbito jurídico. Y pues podemos decir que es el proceso de transmisión de la propiedad de los bienes de una persona fallecida. Para ir avanzando y adentrarnos cada vez más en este tema, me gustaría mencionar y hablar acerca de todos los sujetos que participan dentro de las sucesiones. Está el decuyus, el heredero o herederos, los legatarios, el albacea y los interventores. El primero, el decuyus, es la persona que hace el testamento y cuya voluntad se manifiesta en un documento. Sin esta persona no existiría el testamento. En segundo lugar encontramos al heredero o a los herederos, que son las personas o persona que el decuyus ha designado para recibir la herencia. Puede ser 1, 2, 3, los que el decuyus decida. Los herederos son a título universal. Esto quiere decir que reciben la titularidad de todos los bienes y derechos del decuyus. En tercer lugar encontramos a los legatarios, que son aquellas personas que recibirán una parte de la herencia. Los legatarios lo hacen a título particular, a diferencia de los herederos. Esto quiere decir que solo reciben los bienes del legado. La parte de la herencia que reciben los legatarios se llama legado. Los albaceas es una persona designada por el decuyus, los herederos o en una última instancia un juez, quien son encargados de llevar a cabo tareas como la presentación del testamento, el aseguramiento y administración de los bienes de la herencia, la formación de inventario y la partición y adjudicación de bienes, entre otras cosas. Y por último lugar encontramos a los interventores, que son aquellas personas que se van a encargar de vigilar que el albacea lleve a cabo sus funciones de una manera adecuada. Bien, ahora que hemos puesto las bases para poder entender este tema, vamos a dar un paso importante y ahora les voy a platicar de los dos tipos de sucesiones que existen. Estas son la testamentaria y la intestamentaria. La diferencia que existe entre las dos sucesiones es que en la primera, es decir, en la testamentaria, existe la voluntad del decuyus.
Esta voluntad se encuentra plasmada en un testamento realizado conforme a las formalidades que establece el Código Civil. Por otro lado, la sucesión intestamentaria se da cuando fallece la persona y no deja un testamento donde establece su última voluntad. Y en este tipo de sucesiones se necesita llevar a cabo un procedimiento ante los juzgados civiles donde se establezca la división de la masa hereditaria. Antes de pasar a hablar sobre más detalles generales de estos dos tipos de sucesiones, quiero hacer una pausa y aclararles que las personas que reciben los bienes del decuyus también son las personas responsables de heredar las deudas que haya dejado tras su muerte esta persona, aunque las haya establecido o no. Ahora sí, es momento de adentrarnos de manera profunda en los dos tipos de sucesiones que existen en nuestro país. En primer lugar, les voy a hablar de la sucesión testamentaria, y como su nombre lo dice, es la que reconoce la voluntad de la persona fallecida, ya que esta voluntad está reconocida e inscrita dentro de un testamento, el cual fue hecho ante un notario. Este testamento debe de contener cierto tipo de formalidades, entre las cuales destaca que el decuyus debe expresar de manera muy clara su voluntad al notario, y éste, a su vez, debe de escribir las cláusulas del testamento sin dejar de lado la voluntad del decuyus y las deberá de leer en voz alta para que éste diga si está conforme o no. Si sí está conforme, el notario, junto con el decuyus, deben de firmar el testamento sin olvidar que éste debe de contener el lugar, año, mes, día y hora en el que fue realizado. Con estas formalidades existe la certeza de que hay un testamento con la última voluntad de la persona. Así que cuando llegue el momento desafortunado en el que la persona fallezca, solo se tiene que acudir ante el juez civil y presentar tanto el testamento como el acta de defunción para que el juez lo tenga por radicado y hacer lo que establece el testamento. Esto es de una manera muy general. Asimismo, los testamentos pueden ser revocados. Esto quiere decir que la persona puede expresar su voluntad las veces que quiera ante el notario y cancelar el que hasta el momento de la nueva voluntad estaba vigente. Siempre el testamento más vigente nulificará cualquier otro testamento realizado con anterioridad. Septiembre es el mes del testamento y durante los 30 días que dura el mes, los notarios bajan los precios de sus honorarios al momento de realizar el testamento y brindan asesorías gratuitas respecto a los testamentos. La intención con esto es promover una cultura de prevención y certeza jurídica que permita evitar en la manera de lo posible juicios intestamentarios que pueden durar demasiado y solo dividen a las familias o personas. Ahora hablaré de las sucesiones intestamentarias y comenzaré por mencionar las 4 secciones en las que se divide el juicio sucesorio. Estas son la sección de sucesión, la sección de inventarios, la sección de administración y la sección de partición. En los juicios intestamentarios, las personas que se crean con derecho para poder heredar deberán de acreditar su parentesco con el autor de la sucesión. El artículo 1583 del Código Civil establece quién tiene derecho a heredar, y según este artículo tienen derecho a heredar los descendientes, el cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del 4º grado, la concubina o el concubinario, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que establece la ley para la familia. Y si no hay nadie en estos supuestos, heredará la beneficencia pública. Es importante destacar que el parentesco por afinidad no da derecho a heredar, es decir, los cuñados, yernos, nueras, etc. no pueden heredar. Estamos llegando al final de este pequeño podcast
Y para terminar, les quiero dar una pequeña conclusión y mi opinión. Yo considero que es importante conocer a grandes rasgos este tema de sucesiones, ya que todas y todos somos sujetos que tendremos patrimonio y deudas, pero debemos de hacernos responsables y dejar todo planeado para que cuando toque partir de este mundo, dejemos todo en orden y por lo menos a nuestros herederos les evitemos juicios prolongados y desgastantes que en la mayoría de las ocasiones pues suelen dividir, como ya lo dije en algún momento de este podcast, a las familias, suelen dividir a los hermanos. ¿Por qué? Porque se pelean por los bienes de la persona fallecida y que no dejó un testamento. Entonces, amigos, es muy importante crear ese hábito de realizar un testamento. Que tengan un buen día. Me despido de ustedes. Hasta luego.